Hello everybody, today I'm going to talk about the simple present tense. Hola a todos, hoy voy a hablar sobre el tiempo del presente simple. Empezamos con su definición. El presente simple en términos generales sirve para describir actividades diarias, la rutina que una persona tiene, ocupaciones y en general hablar de las acciones de las personas, etc. Podemos ver que el presente simple se divide en dos. Cuando hablo de acciones, lo vamos a marcar con verbo to do porque el verbo to do es el verbo auxiliar que vamos a ver más adelante en sus funciones de hacer preguntas y hacer negaciones. Aquí vemos unos ejemplos de verbo to do o de acciones. Por ejemplo, digo I go to work every day, que yo voy al trabajo todos los días. Mark has a big family. Mark tiene una familia grande. Maria watches TV, que María ve televisión. You need to sleep, tú necesitas dormir. Entonces aquí podemos ver cómo para acciones usamos diferentes verbos como ir, tener, observar, necesitar. Y pues cada uno de estos verbos se complementa en un espacio, en un contexto diferente. Cuando hablamos del verbo to be, pues como ya lo hemos visto antes y en un video anterior donde explicaba los usos del verbo to be, pues el verbo to be me habla del verbo ser o estar. En inglés es un mismo verbo y en español serían dos. Una cosa en español es el verbo ser y otra cosa es el verbo estar. Pero en inglés se usa el mismo verbo. De ahí su importancia. Entonces los ejemplos son Monica is a nurse, es decir que Mónica es una enfermera. Mark is at home. Mark está en la casa. Entonces aquí podemos ver la diferencia. No es lo mismo decir que uno es algo a decir que uno está en un sitio. ¿Sí? The class is at 8. La clase es a las 8. O también podríamos decir Danny is 12 years old. Es decir que Danny tiene 12 años de edad. ¿Sí? Recordemos que en inglés la edad se dice con verbo to do. Perdón, con verbo to be y no con verbo to do como si se haría en español. Ahora entraremos a ver oraciones con do y tendremos que retomar lo que es la conjugación. Recordemos que los pronombres personales son I, you, he, she, it, we, they y que do se conjuga como se ve aquí en pantalla. I do, you do, he does, she does, it does, we do, they do. Entonces, esta conjugación vemos que hay verbos que están en rojo. Estos son diferentes. Vemos que do ya tiene es. Esto se hace porque he, she, it son las terceras personas del singular. Y a estas personas del singular en presente simple, solo en presente simple, los verbos, su conjugación cambia. Que lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta conjugación se relaciona a esto, la tercera persona del singular. Y aquí podemos ver las reglas generales de cómo se conjugan los verbos en tercera persona, es decir, he, she, it. Entonces me dice que en general los verbos terminados en consonante se les agrega S, como work, works, eat, eats, play, plays, swim, swims, write, writes. Entonces esta regla me dice que todo verbo terminado en consonante o en consonante más E, como está allí write, se les agrega S. Pero los verbos terminados en consonante más Y, como study, cry, try, spy, fly, estos verbos
se quita la Y y se agrega IES. Entonces study pasaría a ser studies, cry, cries, try, tries, spy, spies, fly, flies. Ahora, otra regla es que los verbos que terminan en O, SH, CH, X, SS, se les agrega ES. Entonces el verbo go quedaría goes. Y por eso es que el verbo do sería does, porque termina en O. Watches, watch, watches. Meets, meetses. Kiss, kisses. Entonces aquí podemos ver cómo se cumple esta regla. Cabe notar que el verbo play no cambia por IS porque el verbo play es un verbo que termina en vocal y en Y. Y esa regla solo aplica para los que terminan en consonante y Y. Bueno, entonces ahora seguimos con do, ahora en forma negativa. Es importante porque cuando yo voy a negar acciones, lo tengo que hacer con el verbo to do y ahí este verbo to do ya entraría a ser un verbo auxiliar. Entonces, para negar do, simplemente uso not. Y como lo vemos aquí en el cuadro de la derecha, quedaría do not o en su forma contraída, don't. Para terceras personas, quedaría does not o en su forma contraída, doesn't. Entonces lo podemos ver aquí con los pronombres, donde vemos que I sería don't, you don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't, we don't, they don't. Ahora vamos a ver oraciones afirmativas. Por ejemplo, digo, I have a nice car. Yo tengo un carro chévere, lindo. Pero esta afirmación también la puedo negar. Y deberíamos usar la conjugación que vimos anteriormente. Entonces, debo saber cómo se conjuga do para el pronombre I. Entonces, para negar esta oración, simplemente diría I don't have a nice car. Ahí ya estoy negando la afirmación anterior. Ahora puedo decir también my friends like to play soccer. Es decir, que a mis amigos les gusta jugar fútbol. Pero también podría ser que esta oración es negativa y decir my friends don't like to play soccer. Entonces debo identificar el sujeto o el pronombre. My friends, ¿qué pronombres son? Serían they, porque son ellos. Entonces recordemos que they se conjuga con don't. Ahora, por ejemplo, tengo otra oración en tercera persona. Digo, Jenny enjoys watching movies. Decir que a Jenny disfruta ver películas. Entonces recordemos la conjugación de la tercera persona. Enjoy es un verbo que termina en vocal más Y. Entonces se agrega S. Si lo voy a negar, entonces aplico la tercera persona. En este caso, como Jenny es she, sería doesn't. Y el verbo ya no lleva S, como se ve aquí, porque ya estoy usando un verbo anteriormente, que es do, que en este caso es el verbo auxiliar, pero es verbo al fin y al cabo. Y este verbo me hace que al estar conjugado, ya el verbo principal, que es enjoy, no sea conjugado en tercera persona, sino como viene originalmente. Entonces quedaría Jenny doesn't enjoy watching movies. Y sería erróneo decir Jenny doesn't enjoys. Ahí estaríamos redundando y esto no es correcto.
Ahora, otra oración podría ser Sarah studies English at night. Decir que Sara estudia inglés en las noches. Si voy a negar, vuelve a pasar lo mismo. Ya uso el auxiliar does en forma negativa, doesn't. Y ya el verbo no es studies, como estaba originalmente en afirmación, sino que queda en su forma original. Sarah doesn't study English at night. Podríamos decir también otra oración con el pronombre we. We cook our meals every day. Es decir, que nosotros cocinamos nuestros alimentos todos los días. Si voy a negar esto, entonces debo recordar cómo se conjuga el verbo do con we. Entonces, como ya sabemos, se conjuga do y en su forma negativa sería don't. Entonces esta oración quedaría: We don't cook our meals every day. Nosotros no cocinamos nuestros alimentos todos los días o nuestras comidas todos los días. Ahora pasamos a las oraciones interrogativas. Y ahí entra a jugar otra vez do. Por eso lo remarcaba desde el principio. Do me sirve para negar y como auxiliar para hacer preguntas. Entonces hemos dicho I have a nice car. Voy a preguntar eso mismo. Do you have a nice car? ¿Tú tienes un carro lindo? Entonces ahorita ya entremos a ver cómo se ven los primeros ejemplos al dar una respuesta. Si yo voy a responder esto, lo puedo responder de dos maneras. Puedes hacerlo de forma corta y decir yes I do, y ese do me reemplaza toda la oración. O decir no I don't para decirlo de forma negativa. Si yo quiero, también puedo decirlo, afirmar o negar y decir toda la oración. Y decir yes I have a nice car o no I don't have a nice car. De todas maneras, esos dos tipos de preguntas no son totalmente obligatorias y no son una camisa de fuerzas. Sabemos que toda lengua es dada a interpretación y al uso que cada usuario le da a la lengua. Yo simplemente podría decir yes o podría decir no. No quiere decir que uno siempre debe contestar así. Esta es la regla gramatical y es importante que la sepan. Pero de todas maneras usted podría decir yeah, no o whatever. Listo, vamos a ver otra pregunta. Habíamos dicho anteriormente que a mis amigos les gusta jugar fútbol, pero ahorita voy a hacer la pregunta. Do your friends like to play soccer? ¿A tus amigos les gusta jugar a fútbol? Respuesta. Respuesta corta. Yes, they do. O no, they don't. Puedes decir yes, they like to play soccer. O no, they don't like to play soccer. Entonces aquí vemos los ejemplos de respuesta corta y respuesta larga. Does Jenny enjoy watching movies? Entonces hemos visto en forma afirmativa y negativa que a Jenny le gusta o disfruta ver películas. Cuando voy a hacer la pregunta en tercera persona, vuelvo a usar do en tercera persona. Por eso aquí vemos does. Y el verbo otra vez no lo escribimos en tercera persona porque ya está conjugado en el auxiliar. Y diríamos yes she does para decir una respuesta corta o no she doesn't. Yes, she enjoys watching movies or no, she doesn't enjoy watching movies. Hemos dicho que Sara estudia inglés en las noches. Vamos a preguntarle, entonces sería Does Sarah study English at night? Yes, she does. No, she doesn't. Yes, she studies English at night. No, she doesn't study English at night. Y la última oración que hemos visto era que cocinamos nuestras comidas todos los días.
vamos a hacernos la pregunta, ¿do we cook our meals every day? Yes, we do. No, we don't. Yes, we cook our meals every day. No, we don't cook our meals every day. Listo, ahorita pasaríamos a la segunda parte, que son oraciones con el verbo to be. Como ya lo había dicho antes, sus funciones y están muy bien descritas en un video anterior que pueden ver aquí en el canal. Entonces recordemos cuál es la conjugación del verbo to be. Aquí tenemos otra de los mismos pronombres. Cabe recordar que los pronombres en inglés nunca cambian. Siempre van a ser I, you, he, she, it, we, they. Y los pronombres se pueden cambiar por nombres. En vez de decir he, puedo decir Carlos. En vez de decir she, puedo decir María, etc. Listo, entonces recordemos cómo es be. Be sería I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Para decir yo soy, yo estoy, tú eres, tú estás, etc. Y en su forma negativa simplemente es agregarle not después de be. Entonces quedaría I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, they are not. Que esto se puede contraer tanto en forma afirmativa como en forma contraída. Lo podemos hacer así. Entonces, en forma afirmativa, como lo vemos en el cuadro, se contrae be y ya no diría I am, sino am. Ya no diría you are, sino your. Ya no digo he is, sino his. Ya no digo she is, she's. Ya no digo it is, digo it's. Ya no digo we are, digo we're. Ya no digo they are, they are. Lo mismo para las contracciones en modo negativo. Lo puedo contraer de dos maneras. La primera es contraer el verbo be y dejar not como viene originalmente. Entonces ya no diría I am not, sino I'm not, you're not, he's not, she's not, it's not, we're not, they're not. Es una forma más rápida de negar en vez de decir you are not, he is not, she is not. Es más fácil decir he's not, she's not, is not. O puedo hacer la contracción con la negación. Aunque en el pronombre I siempre va a ser así y no puedo contraer el not. Entonces quedaría como se ve en el otro ejemplo. Pero entonces ya no diría you are not o you're not, sino que diría you aren't. Ya no diría he's not, sino he isn't. No diría she is not, sino she isn't. It isn't, we aren't, they aren't. Como quieran hacer la negación de forma contraída, está bien, no hay ningún problema. O si ustedes quieren pueden hablar sin contracciones y no hay ningún problema. Ahora entremos a ver oraciones afirmativas. Aquí estoy hablando en presente simple. Digo Mark is a good person. Es decir que Mark es una buena persona. Pero también lo podría negar y decir Mark isn't a good person. Es decir que Mark no es una buena persona. Entonces aquí vemos cómo se aplica el ejemplo anterior. Es algo muy sencillo, pero que debemos saber las reglas para poder escribir bien y comunicarnos mejor. También podría decir Mary o Maria is very happy about her new job. Es decir que María está muy feliz por su nuevo trabajo. También podría hacer eso en forma negativa y decir Maria isn't very happy about her new job. Es decir que ella no está muy feliz por su trabajo. Otra oración, my friends are busy with their project. Es decir, mis amigos están ocupados con su proyecto. O lo puedo negar y decir, my friends aren't busy with their project. Our class is at 10 a.m. O sea que nuestra clase es a las 10 de la mañana. O no, decir no. Our class isn't at 10 a.m. Nuestra clase no es
a las 10 a.m. Entonces, esto ya está explicado en otros videos, cómo se conjuga be. En otro video están los usos de be. Pero siempre es bueno recordar. Ahora veremos las oraciones interrogativas. Y ahorita podemos ver que el verbo to be pasa a escribirse de primero en la oración y a usar un question mark o un signo de interrogación. Entonces voy a decir la misma oración de la primera, pero en forma interrogativa. Entonces voy a decir, ¿is Mark a good person? Que si Mark es una buena persona. Y lo mismo que en verbo to do, puedo hacer respuestas cortas o respuestas largas y decir, yes, he is. No, he isn't. O decir, yes, he is a good person. No, he isn't a good person. Otro ejemplo. Is Maria very happy about her new job? Yes, she is. No, she isn't. Yes, she's happy about her new job. No, she isn't happy about her new job. Otro ejemplo. Are my friends busy with their projects? Aquí podemos ver que se cumple esa regla. Pasa be a ser de primero y después el sujeto. Y como friends es plural, pues siempre voy a usar are para decir el plural. Are my friends busy with their project? Yes, they are. No, they aren't. Yes, they are happy about their project. No, they aren't happy about their project. Is our class at 10 a.m.? Yes, it is. No, it isn't. Yes, our class is at 10 a.m. No, our class isn't at 10 a.m. Bueno, eso sería todo por hoy. Gracias por su atención. Thank you for watching. If you like this video, click on like and don't forget to subscribe. ¿Ok? Si les gustó el video, por favor denle like. No olviden suscribirse y me pueden encontrar en las siguientes direcciones para mayor información, para asesorías o para darle respuesta a sus preguntas.